de introducción al tema que nos ocupó, es la etapa intermedia, y después vamos a ir de lleno a lo que es esta etapa intermedia, lo que es la crítica de la investigación, qué facultades tiene el querellante, el tema de las audiencias. Vamos a hablar de la audiencia de control de la acusación, la audiencia del ofrecimiento de prueba, y siempre que nosotros iniciemos un tema, siempre vamos a volver al origen de lo que es el proceso penal. Y si hablamos del proceso penal, tenemos que necesariamente hablar de lo que es la garantía del artículo 18 de lo que respecta al juicio previo. Todos sabemos que el juicio previo, según lo que dice la Corte Suprema de Justicia, está integrado por lo que es la acusación, la defensa, prueba, sentencia y el doble conforme. Sin un juicio previo no se va a poder aplicar válidamente una pena, y sin un juicio previo con una sentencia condenatoria no se va a poder destruir la presunción de inocencia, que es lo que acompaña a toda persona sometida durante el curso de un proceso. Esta parte. Si hablamos del artículo 18, necesariamente tenemos que hablar de dos garantías, de lo que es la presunción de inocencia por un lado y de lo que es el juicio previo por otro. Acá el juicio previo también lo hablamos y dijimos que aparecía como un límite al poder punitivo del Estado, porque no se puede aplicar una pena de manera arbitraria sin antes pasar por un proceso penal. Esto actúa como un principio de legalidad, este proceso penal. Por eso lo entendemos a un proceso penal como un instrumento jurídico indispensable para aplicar una pena, y también como una garantía de justicia para la sociedad y para el individuo. También en su momento habíamos hablado que este proceso penal se componía de una serie de etapas dentro de lo que hablamos hace dos clases, lo que era la etapa preparatoria. Hoy vamos a hablar de lo que es la etapa intermedia, el debate, la etapa recursiva y la etapa de ejecución. También dijimos que cada una de estas etapas tenía un objetivo fundamental. Si tenemos que resumir, el objetivo principal de la etapa preparatoria como es recolectar todas las evidencias que está a cargo del Ministerio Público Fiscal a los fines de establecer si existe mérito o no para lograr una acusación. Por eso se hablaban de las pruebas de cargo, que iban a dar lugar a la acusación, y pruebas de descargo, que es lo que iba a acompañar o a garantizar este principio de inocencia, que es lo que va a acompañar al imputado durante el curso del proceso hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Una vez que pasamos esta etapa preparatoria, vamos a lo que es la etapa intermedia, que es lo que vamos a hablar precisamente hoy. Y esta etapa intermedia la tenemos que relacionar directamente con la etapa de control. ¿Qué es lo que va a controlar? Va a controlar la acusación. ¿Quién va a controlar la acusación? Lo va a controlar tanto el juez como la defensa, obviamente, que es la encargada y la que tiene mayor interés en saber de qué se le está imputando, cuáles son las pruebas, y si esa acusación que está cursando el fiscal en esta etapa coincide o no con la que se le dijo en la formalización de la acusación. También la defensa va a tener la posibilidad, a través de este control que realiza, de oponer alguna nulidad o alguna solución de caducidad, o de proponer una manera alternativa de solución de conflictos sin necesariamente llegar a la etapa de debate. Va a poder pedir, por ejemplo, una suspensión de un juicio a prueba, un juicio abreviado, o, en el mejor de los casos, cuando la defensa logre analizar y logre controlar esta acusación que realiza el agente fiscal y logre determinar de que no hay pruebas suficientes para probar la culpabilidad, es decir, la responsabilidad de esa persona en la comisión del hecho, el favorecimiento, es decir, el apartamiento de esta persona del proceso penal. Entonces, la etapa de investigación penal preparatoria es la búsqueda de elementos necesarios para poder llevar a juicio a una persona que intervino en la comisión de un delito en cualquier carácter. Esta investigación penal preparatoria va a actuar como un filtro, es decir, va a
si esos elementos de prueba que fueron recabados son suficientes para comprobar esta hipótesis de investigación, van a dar lugar suficientes para lograr la comprobación de esta hipótesis de investigación, vamos a ir al sobreseimiento. Es decir, ¿qué es lo que hace esta etapa penal preparatoria? Evita que en el futuro se realicen juicios de manera innecesaria o que se acuse formalmente a una persona de un delito del cual no se tiene una prueba que sea contundente. Entonces, si hablamos de, yo para que vayan entendiendo, de investigación penal preparatoria, relacionamos con la palabra filtro, y si hablamos de etapa intermedia, vamos a relacionar con control. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene esta etapa de investigación? Establecer si existe mérito suficiente para enjuiciar a un imputado respecto de una conducta que tenga relevancia jurídico-penal, es decir, que esté tipificada en el Código Penal. Acá hablamos de la garantía de la ley previa, ¿no es cierto? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de reunir mérito no suficiente? A tener pruebas útiles que logren sustentar de manera razonable una acusación en la etapa de juicio. Porque recordemos que toda persona va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esta acusación que fue formulada por el Ministerio Público Fiscal no va a ser suficiente para destruir esa garantía de presunción de una pena. Esta acusación lo que va a hacer es habilitar que se lleve a juicio a esta persona a los fines de que al terminar de realizar esta etapa de audiencia, si es que se logra una convicción en el juez, se logra aplicar una pena, y esto es lo que recién va a destruir esta presunción de o para que se determine el sobreseimiento. Volvemos a hablar entonces de que en esta investigación penal preparatoria, el fiscal se va a mover en dos niveles, en el nivel de la acusación y en el nivel del sobreseimiento, entendiéndose a la acusación como una confirmación racional de una afirmación respecto de la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad penal que se adjudica a una persona determinada, que no es lo mismo del sobreseimiento, que vendría a ser la otra cara de la moneda, que es una sentencia dictada por un juez en el cual se termina de manera anticipada un proceso penal, ya que se cierra de manera irrevocable y definitivamente el proceso para el imputado, ya sea porque el hecho no existió, el hecho no se cometió, el hecho que se investiga no encuadra en un tipo penal, no fue cometido por el imputado, dio alguna causa de justificación o inimputabilidad para la comisión de delito. Y estos eran los dos niveles de los que yo les hablaba. El Ministerio Público, durante esta etapa de investigación, va a jugar entre estos dos niveles, entre acusación y sobreseimiento, donde va a tener que comprobar dos hipótesis o, ¿cómo decirlo?, dos objetivos va a tener el Ministerio Público para poder tirarse para la acusación o para poder tirarse hacia un sobreseimiento. Comprobar la existencia del hecho delictivo por un lado y atribuir la responsabilidad de la comisión de ese hecho delictivo a una persona determinada. Cuando logra juntar estos dos estadios o estos dos conceptos, vamos a tener una cosa. Si no logra, como no es comprobar la palabra, sino hay materia, ayúdame, no me sale la palabra. Bueno, cuando el Ministerio Público no logra acreditar la existencia del hecho delictivo ni atribuir la responsabilidad de ese hecho a la persona determinada, tenemos que ir por el lado del sobreseimiento. Entonces, este Ministerio Público, al reunir los elementos, cuando tenga convicción suficiente, le va a permitir determinar si formula o no la acusación. Y el criterio que va a seguir este Ministerio Público Fiscal para la investigación es el principio de objetividad, que es el que hablaba Valeria, ¿no? Hablando de la incorporación tanto de la prueba de cargo. Esto nos permite entrar, ¿qué pasa cuando nuestra investigación es suficiente para una acusación social? A la etapa de crítica. Vamos a empezar a depurar, a quitar, a dejar de lado esos elementos que no nos sirven para una acusación y que nos van a esta crítica, esta etapa de crítica. A ver, un minuto. ¿Qué pasa cuando la investigación no logra reunir el mérito suficiente para una acusación sustentable? Entramos a lo que es la etapa de la crítica de esta investigación. ¿Qué es esta crítica? Esta crítica es un conjunto de actos procesales que tienen por objetivo corregir
algún acto de la investigación que no cumplió formalidades o cuando se busque alguna precisión respecto a una decisión judicial. ¿Quién es el encargado? O sea, ¿qué va a pasar con el rol del Ministerio Público en esta etapa? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del archivo del legajo de investigación, de las opciones que tenía el Ministerio Público Fiscal cuando el hecho que fue noticiado no se adecúa a un tipo penal o cuando no se pueda proceder porque, por ejemplo, se habilitó mal la instancia, por ejemplo, en un caso de acción pública dependiente de instancia privada, que la víctima no haya realizado la denuncia, por ejemplo, o cuando no se pudo verificar la ocurrencia del hecho investigado o no se pudo individualizar a los partícipes del hecho. En ese caso, esa investigación, ese legajo de investigación se va a archivar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede avanzar en la investigación, no puede obtener ese mérito que necesita para tener una acusación. Pero ¿qué pasa? Si bien el Ministerio Público Fiscal va a archivar el legajo de investigación, no tenemos que olvidarnos de la participación que tiene la víctima dentro del proceso penal. Habilita este archivo del legajo de investigación. Habilita a que la víctima pueda desarchivar esta causa a los fines de continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque no todas las pruebas que tiene el fiscal van a ser las mismas que va a tener la víctima, o el mismo tipo de investigación que realiza el fiscal nunca va a ser de la manera más pormenorizada por ahí que lo realiza la víctima junto con su abogado particular. Entonces, se habilita a la víctima en este archivo a que pueda, ante el archivo del Ministerio Público Fiscal, se habilita a la víctima para que pueda desarchivarlo. Es decir, ¿qué va a pasar acá? Hablamos de una conversión de la acción. ¿Se acuerdan cuando la acción era pública, dependiente, perseguible de oficio? Cuando el Ministerio Público no continuaba con la promoción de la acción, daba la posibilidad a que la víctima pueda convertir esa acción y que la víctima sea la encargada de realizar la investigación. Bueno, este es un caso en el cual se aplica de lo que pasó en el caso de Santillán. Exactamente. Se empieza a aplicar la conversión de la acción siempre y cuando el Ministerio Público haga su abandono. La víctima tiene la posibilidad de pedir, de exigir una sentencia a través de un juicio, de un debido proceso y un juicio. Otra de las opciones que tiene el Ministerio Público Fiscal cuando la investigación no logra ese mérito que se necesita para una acusación sustentable es el sobreseimiento del imputado. ¿Qué hace este sobreseimiento del imputado al proceso penal? Va a cerrar de manera irrevocable y definitiva el proceso y se le va a prohibir a la justicia a que se reinicie o se abra una nueva investigación por ese mismo hecho que se está investigando. ¿Cuándo va a proceder este sobreseimiento? Cuando el hecho que se investiga no existió, es decir, no sucedió como lo denunciaron o como llegó a conocimiento de la autoridad, o cuando el hecho no encuadra en un tipo penal. Del sobreseimiento, de que es otro camino que tiene el Ministerio Público Fiscal cuando no logra tener el mérito suficiente para una acusación sustentable, decimos que el sobreseimiento va a proceder. Volvemos de nuevo, cuando el hecho investigado no existió, cuando el hecho no se adecúa a un tipo penal, cuando el imputado no tomó parte en el hecho, cuando exista una causa de justificación, de no punibilidad o de inculpabilidad respecto al imputado, o cuando la acción penal ya se encuentre extinguida. Una pregunta, a ver si alguien puede decirme, ¿cuál es la diferencia entre sobreseimiento y absolución? ¿Cuál es la diferencia entre sobreseimiento y absolución? Una por sentencia del juez. La absolución. ¿Qué entendés que es la absolución? En la absolución ya había una sentencia anterior. De lo que es la excarcelación, de lo que es la exhibición de prisión, de lo que es la falta de mérito. Esos son institutos que en el código que nosotros hoy estamos estudiando ya no se utilizan. Entonces, yo noté en recuperatorios que no sé de dónde sacaban
para justificar alguna pregunta con la excarcelación o con una exhibición de prisión. Ahora saltó la falta de mérito. Recuerden que nosotros ahora estamos en un acusatorio, entonces no mezclen estos actos procesales porque hoy ya no se utilizan. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sobreseimiento y absolución? Nosotros nunca hablamos de falta de mérito, nunca hablamos de excarcelación. Tengan cuidado porque no es lo mismo y van a comenzar a mezclarse cosas. Ya que vino eso acá, aclaro para todos. Vos hablaste de que la absolución es una declaración judicial basado en lo que analiza, ¿no?, de la prueba. Ambas son resoluciones judiciales, ambas son sentencias, básicamente, donde el juez determina el sobreseimiento o la absolución, que vendría a ser que termina el juicio para la persona que está imputada. Se la declara inocente, básicamente, por diferentes motivos. El sobreseimiento va a ser durante la etapa de instrucción, la absolución es cuando ya llega a juicio y recién ahí se hace la absolución en el término del juicio, ya cuando se dicta sentencia, digamos. Pero el sobreseimiento, a diferencia de la absolución, va a versar generalmente por hechos distintos. En la absolución generalmente se trata de que la persona es inocente o no puede ser declarada culpable, mientras que en el sobreseimiento se suelen tratar temas como la inexistencia del hecho y cosas así que en el juicio ya no pasan, porque si ya llegó a juicio es porque el hecho sí o sí existió. Pasó el filtro. Claro, lo que se trabaja en el juicio oral va a venir a ser directamente la responsabilidad de la persona con respecto al hecho, pero ya no si el hecho existe o no. En definitiva, las dos tienen el mismo resultado, se dan en etapas distintas y el sobreseimiento versa sobre algunas cositas más de lo que la absolución. Es como que el sobreseimiento tiene sus causales para poder decretarse. En cambio, la absolución es la no acreditación de la culpabilidad y de la responsabilidad de la persona sometida a proceso en la comisión del hecho que se investigó, digamos. Carlos, la diferencia puede ser en el momento en que se da cada uno. El sobreseimiento se da en la etapa preparatoria en la investigación del hecho, en cambio la absolución se da al finalizar el juicio, habiendo analizado todo lo recolectado durante el proceso. Perfecto. El efecto que tiene este sobreseimiento con respecto a la persona es cerrar irrevocable y definitivamente el proceso en relación a esta persona que está sometida, ¿viste? No copió. Muy bien. Este sobreseimiento también se puede dar por insuficiencia de prueba. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado que existían prórrogas ordinarias y extraordinarias cuando la causa que se investigaba por ahí era muy compleja o porque tenía más de un imputado o en diferentes jurisdicciones el hecho se cometió? Entonces se dictaba una prórroga ordinaria o una extraordinaria de hasta un año más. ¿Se acuerdan esta parte? Entonces, cuando se vencieron todos estos términos de la investigación penal preparatoria, más las prórrogas que se hubieran otorgado o se hubiesen agotado todas las tareas de investigación y no se logró reunir pruebas suficientes para formar una acusación, se va a dictar también el sobreseimiento. El efecto que va a tener este dictado del sobreseimiento, la libertad inmediata del imputado si es que está detenido y el archivo de la causa. ¿Qué pasa cuando nuestra investigación, cuando la investigación que realizamos sí logra reunir un mérito suficiente para una acusación sustentable? Lo primero que vamos a hacer es formalizar, mejor dicho, lo que va a hacer el Ministerio Público Fiscal es formalizar la imputación. ¿Qué hacíamos o en qué consistía el acto de formalización de la imputación? Sí, en una audiencia. Ajá. ¿Y qué se hacía? Para poder reúne evidencias. Ok, entonces le va a decir primero cuáles son las evidencias que tienen. ¿Qué más le va a comentar el fiscal al imputado? La calificación legal. Bien, ¿y qué más? El hecho que se le acusa, las evidencias que están en su contra y que avalan ese hecho con el cual se le está investigando, la calificación legal y una cosa más. ¿El grado de participación puede ser? Perfecto, genial. Porque no es lo mismo que te estén acusando de autor de un delito como de partícipe, copartícipe, autor, instigador, partícipe necesario, secundario. Bien, perfecto.
Entonces, la formalización de la imputación va a ser el acto por el cual el fiscal, en presencia del imputado y de su abogado defensor, le va a informar los hechos que se le atribuyen, las pruebas para atribuirle los hechos por los cuales se le está investigando y la tipificación penal que provisionalmente se le adjudica a los hechos. Además, el Ministerio Público le hará saber cuáles son los derechos que lo asisten y el imputado se va a comprometer de someterse a proceso y de informar cualquier ausencia de su domicilio por más de un mes. Otra de las opciones que tiene este Ministerio Público Fiscal cuando logra tener mérito para una acusación sustentable es la acusación del imputado. Es decir, ya vamos a la formación de una acusación. ¿Qué entendemos por acusación? Es el acto por medio del cual el Ministerio Público Fiscal va a concretar la pretensión punitiva respecto a una persona determinada y en relación al hecho que se investiga. La acusación recién se va a formular cuando el fiscal tenga certeza de que la prueba que recolectó durante la investigación va a ser suficiente para poder elevar la causa a juicio. Es decir, va a terminar la investigación del hecho delictivo y va a concluir la recolección de las evidencias probatorias cuando logre determinar que todo ese trabajo que realizó durante esa primera etapa va a ser suficiente para poder elevar esa causa a juicio. Entonces, una vez que se realiza la formalización de la imputación, el fiscal va a requerir que se eleve esta causa a juicio, luego de haberle recibido declaración al imputado. Porque considera cumplida la investigación y porque tiene elementos de convicción suficientes para sostener su probable participación punible en el hecho investigado. La acusación se va a construir mediante la actividad que realice el actor penal con control jurisdiccional. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué va a contener esta acusación que realiza el Ministerio Público Fiscal? En primer lugar, va a tener que reunir los datos personales del imputado y de su defensor o los de identificación del imputado. También va a tener que relatarse de una manera clara, precisa, circunstanciada y específica el hecho del cual se le está acusando. También tiene que contener una breve descripción de la prueba que se recolectó y en la cual basa para imputar ese hecho al imputado. También una especie de resumen, por decirlo así, de los medios de pruebas que motivan esta acusación y los que va a proponer el juicio. La calificación jurídica que se le va a atribuir a todos estos hechos y a las pruebas, también en lo que refiere a la calificación jurídica, es decir, expresar el artículo, las disposiciones legales que va a aplicar y cualquier otra circunstancia de interés que considere él pertinente para el momento de la determinación de la pena. Esta acusación va a ser, diríamos, la conclusión de una construcción de manera racional que realiza el Ministerio Público Fiscal una vez que logró relacionar el hecho que se investiga con la prueba que logró recolectar. Es decir, una vez que avanzada la investigación, el Ministerio Público Fiscal tiene por un lado la comprobación de un hecho y tiene la prueba que le permita comprobar la existencia del hecho y además comprobar a su vez
que la comisión de ese hecho delictivo y que la responsabilidad que emerge de la comisión de ese hecho delictivo es del imputado, va a tener una acusación limpia, porque se va a, va a entender este Ministerio Público Fiscal que la defensa no va a tener de qué prenderse para presentar alguna nulidad. Entonces, decimos que esta acusación va a ser la síntesis de esta investigación realizada en esta primera etapa y se va a concretar. No tenemos un sistema acusatorio pleno, sino que lo van a hacer por escrito. ¿Por qué por escrito? Para que se pueda remitir a la querella en caso de que la víctima quiera constituirse en querellante, y para que el imputado, junto con su abogado defensor, también pueda planear la estrategia defensiva. Esa es la razón por la cual se da por escrito. Y otra de las razones de por qué se realiza por escrito la acusación es respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque existió una discusión doctrinaria en la cual parte de la doctrina entendía no era justo de que el Ministerio Público Fiscal tenga hasta un año para poder investigar. Estoy en clases, todavía no me dan. Decíamos entonces que ¿por qué se realizaba esta acusación por escrito? Primero que nada porque la doctrina no considera justo de que el Ministerio Público Fiscal tenga un tiempo de hasta un año para poder realizar una investigación y que el imputado y la querella tengan un instante en una misma audiencia para poder realizar ya sea una estrategia defensiva o una acusación alternativa en caso del querellante si no está de acuerdo con el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Entonces, por esa razón se crea lo que es la oficina judicial como un órgano administrativo y auxiliar de justicia. Va a tener la tarea, en primer lugar, de coordinar las vistas y la remisión de las acusaciones, de las evidencias y la coordinación y la agenda de las diferentes audiencias en las cuales deban estar presentes las partes para que los plazos no se puedan pasar y que ningún derecho y ninguna garantía se encuentre vulnerada. Entonces, esa es la razón, diríamos, de por qué la acusación va por escrito. Y recién yo les hablaba de la acusación alternativa. Esta acusación alternativa se refiere al caso de que el Ministerio Público Fiscal, si bien tenga una hipótesis posible, pueda elaborar una tesis principal y tesis alternativas o subsidiarias. De modo tal de que si esa tesis principal o esa acusación principal, que es lo que nosotros siempre le decíamos, que siempre vayan por lo que realmente puedan probar y no por lo que ustedes crean o merezcan que se debe probar, diríamos. Entonces, el Código Procesal de ahora le da la posibilidad al Ministerio Público Fiscal de que pueda realizar diferentes acusaciones alternativas para el caso de que esa acusación principal fracase. Es decir, ¿a qué nos referimos con acusación alternativa? Teniendo siempre una misma base fáctica, este Ministerio Público Fiscal puede encuadrar el hecho en más de una calificación jurídica. Es decir, un homicidio puede ser homicidio simple, que va a ser quizás su tesis subsidiaria, pero también puede ser un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque fue cometido, por ejemplo, por el cónyuge. Exactamente. Pero como entiende o sabe de que tal vez ese homicidio calificado no tiene una prueba tan fuerte y tan contundente, habilita este as bajo la manga, si lo queremos llamar así, para no perder esa acusación y para que realmente el trabajo que haya realizado durante la investigación penal preparatoria pueda llegar a buen puerto y tener una acusación. Y acá les voy a dar un ejemplo de lo que es la acusación alternativa. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue el año antepasado, el caso de este jubilado de que fue sorprendido en su casa por 2 personas. ¿Se acuerdan? Y que un video de seguridad de la esquina logró captar el momento en el cual este jubilado le disparaba a un delincuente, a un delincuente que estaba tirado en el piso agonizando. O sea, sí, alevosía seguro. Era
homicidio doblemente agravado por alevosía, ensañamiento, también triplemente agravado por el uso de armas de fuego. Sí. Y eso. En concurso real con violación de domicilio porque no le va a hacer robo, ¿te acordás? Que también habían puesto. La alevosía y el ensañamiento juntos es que son muy difíciles de probar. Es el mismo inciso, pero son dos cosas re distintas y que son muy difíciles de probar y bueno, se fueron por ese lado. Les costó un Perú y en la mayoría de los casos terminaron... Por un simple. Sí, terminaron o por un simple o inclusive los jueces del tribunal terminó dictaminando La absolución. la absolución. La absolución por insuficiencia de prueba. Y la legítima privilegiada era muy difícil también De probar. ¿Vos entendés que va a que el Ministerio Público Fiscal quiere que lo acusen de algo sí o sí? Nada, están en contra justamente por esto, de que excede a los poderes que puede tener el Estado sobre la persecución a un individuo en razón de que está buscando la manera de condenarlo sí o sí, básicamente, porque esa es la funcionalidad de la acusación alternativa. Y hay otras personas, hay otra parte de la doctrina que está a favor de la acusación alternativa, pero básicamente tiene que ver con el hecho de el impartir justicia con respecto al hecho en sí, más allá... No contra la persona. Claro, pero bueno... No contra el imputado. No contra el... Tampoco estamos hablando de que el fiscal está por ir por una acusación principal, por decir así, y 25 alternativas por las dudas. Es una, dos como máximo. Y siempre la defensa va a estar al tanto de esto para poder preparar Claro. la defensa por cada una. Exactamente, porque si no, no se estaría respetando el derecho de defensa. La inviolabilidad de la defensa en juicio no estaría dada. Y esa triangulación de la que habla el proceso penal, de la acusación, la defensa y el debido proceso penal, no se estaría cumpliendo. Resocialización, se le da la posibilidad también a la defensa de que realice su tesis defensiva. Déjame que... Yo lo que iba a decir es... Voy a... Claro, pero acuérdense que el imputado tiene siempre las de ganar, él tiene todas las garantías que... Es que el imputado que mejor posicionado está, profesor, porque yo que soy fiscal tengo que demostrar, tengo que quebrar esa presunción de inocencia. Claro. La cantidad de años no son un precio, es decir, no es que yo por cometer X delito pago con 5 años, sino que son a manera orientativa, porque en realidad es lo que se entiende que puede llegar a llevar, porque en realidad se trata de el tiempo que te puede llegar a llevar a vos reinsertarte socialmente, en el sentido de cuándo vas a estar recuperado para poder ser una normal de la sociedad, una parte constructiva de la sociedad y no destructiva como eras al momento en el cual te alejan de la misma por este mismo hecho. Entonces por ahí la extracción química de lo que habla tenía que ver también con una cuestión no de derechos humanos, sino con el impulso justamente que era imposible recuperar o resociabilizar a la persona en base a este deseo sexual, a este impulso sexual, para que vuelva a convivir. Entonces, la única manera que habían encontrado en ese momento era la castración química. Claramente no funcionó y bueno, se dejó de hacer. Es decir, esto se hace a prueba y error muchas veces, probamos y erramos con otras personas, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ver con eso. Entonces no te dejes llevar por ahí tanto con la cantidad de años, con la escala penal, sino más bien con la recuperación del sujeto en cuanto a su resociabilización. Ahora sí. Sobre acusación alternativa, a ver si lo podemos traer a este fiscal. Es una alternativa que nos da el código que da, diríamos, al actor penal de este tema de poder acusar de manera alternativa y de tener una tesis principal y una tesis subsidiaria. ¿Qué pasa con esta acusación que se realiza? El fiscal sí o sí va a tener que notificar a la parte querellante y colocar los elementos de prueba que haya recolectado y ponerlos a disposición de la parte querellante durante 10 días. En esos 10 días, la parte querellante va a tener que decidirse por dos caminos. Si realiza una acusación autónoma, es decir, se separa de la acusación que realiza el fiscal porque no comparte la investigación que realizó y considera que las pruebas que él puede aportar o los hechos se cometieron de una manera diferente a la que relata el fiscal, entonces realiza su acusación autónoma, obviamente siguiendo con los recaudos que tiene que contener cualquier acusación, que fue lo que hablábamos de los datos personales del imputado, del defensor, la relación clara, precisa, circunstancial y específica del hecho, la relación de las pruebas útiles, cuáles son los fundamentos en los cuales se basa para motivar esta calificación, la calificación jurídica o cualquier otra circunstancia de interés que sea para el momento de la determinación de la pena. Otro camino que tiene esta parte querellante
es de realizar una acusación adhesiva. Es decir, la querella comparte en todo la acusación que realiza el fiscal, entonces se adhiere a la que realiza y obviamente que poder hacer ninguna investigación ni nada por fuera de lo que haga. En la acusación autónoma es la que difiere totalmente de del fiscal. Y no puede ser una que él se adhiera, pero también amplíe la acusación. Por eso es acusación, siempre es autónoma. Porque también es otra esa, la que él está diciendo. Por eso le digo, sería, a ver, se adhiere a la acusación del fiscal, pero amplía la acusación en base a... No, sería autónoma. Lo que sí, pues, a ver, supongamos que el fiscal realiza una acusación por homicidio, o revista a la parte querellante. La parte querellante dice, sí, para mí también es un homicidio, y a las pruebas que aporta la fiscalía, yo tengo para aportar estas dos más. Entonces, ¿qué hace? Adhiere a la acusación, pero amplía la parte probatoria. Ahora bien, supongamos que remite esta acusación al fiscal por homicidio y la parte querellante dice, para mí no es un homicidio, para mí no es un homicidio simple, supongamos, para mí es un homicidio agravado, yo tengo pruebas para darle fundamento y certeza a esta acusación que yo estoy planteando, me aparto de esta y formulo la mía de manera separada. Esos son los dos caminos que tiene, porque según lo que vos me estás diciendo, si yo adhiero y amplío, ese elemento fáctico del cual se basa el Ministerio Público Fiscal ya va a cambiar, porque estás ampliando esa acusación. Entonces nunca va a poder ser adhesiva, va a tener que ser necesariamente autónoma. Ahora bien, si vos lo que querés es coadyuvar en lo que a recolección o al aportar nuevos elementos de prueba que el fiscal no los tuvo en su momento, eso sí podés hacer, pero siempre adhiriéndote a esta acusación que realiza el Ministerio Público Fiscal. ¿Se entendió? Notificamos a la defensa, también corresponde que notifiquemos a la querella, también corresponde que notifiquemos a la defensa. ¿Qué va a pasar? Aquí empieza a jugar de una manera más activa lo que es el rol de la oficina judicial que hablábamos hace un rato. Esta oficina judicial, una vez que fueron recibidas estas acusaciones, ya sea la alternativa o no en caso de que no se realice, va a emplazar al acusado junto con su defensor para que tomen conocimiento de las acusaciones, de los elementos de prueba en que se funda esta acusación y que prepare la estrategia de defensa, que es la que va a presentar en la audiencia de control que se va a realizar. Es decir, estas tres etapas de acusación, notificación de la querella y emplazamiento de defensa son tres instancias que se realizan de manera previa a la audiencia de control de la acusación, que es lo que realmente nos va a importar a nosotros. ¿Qué objetivo tiene este emplazamiento de defensa que realiza la oficina judicial? Primero que nada, controlar el respeto y el cumplimiento de las garantías constitucionales. Y dentro de ese cumplimiento y respeto de garantías constitucionales va a cobrar relevancia el hecho de controlar la congruencia entre el hecho por el cual se le dio a conocer al imputado en la formalización de imputación que habilitó este ejercicio de defensa y del hecho que se le está acusando ahora de manera formal en esta acusación que va a habilitar la apertura del juicio oral. ¿Se entiende? Entonces, una vez que notificamos a la querella, emplazamos a la defensa para que tome conocimiento de la acusación, elemento de prueba y prepare la estrategia defensiva, que es la que va a presentar en una audiencia de control. Pero principalmente para que controle la congruencia del hecho por el cual se le dio a conocer en la audiencia de formalización de la imputación, que habilitó el ejercicio del derecho de defensa y del que ahora se le está acusando en esta acusación formal, que va a habilitar la apertura del juicio oral. Una vez que realiza este control, la defensa va a tener tres opciones. Primero, solicitar una suspensión de un juicio a prueba. Segundo,
poder mediar o conciliar con la víctima algún arreglo o alguna terminación anormal del proceso, o en el mejor de los casos, como hablábamos hoy más temprano, solicitar el sobreseimiento. Entonces llegamos a lo que es esta audiencia de control de la acusación, que es lo que a nosotros realmente nos importa. En esta audiencia de control de la acusación, la oficina judicial va a convocar a las partes, es decir, al Ministerio Público Fiscal y al imputado, a esta audiencia que se va a celebrar en presencia de un juez de garantías, para que en 5 días la defensa pueda objetar la acusación por defecto formal o para que aclare o se subsane algún defecto que encuentre, o solicitar que se aclare las diferentes acusaciones, si es que existieron, para poder ejercer de manera plena el ejercicio de defensa. También la defensa iba a tener la posibilidad de realizar la tesis defensiva ante las acusaciones alternativas en caso de que existan, o la tercera, acordar con el fiscal un procedimiento de juicio abreviado pleno o de un juicio abreviado parcial. A mí me faltó la L. Y en tercer lugar, plantear la unión o la separación de juicios. Pero además de controlar estos puntos, la defensa va a poder oponer excepciones, nulidades, va a poder solicitar que se unifique la personería en caso de que existan varios querellantes, y también se va a poder debatir acerca de la subsistencia o de la sustitución de medidas de coerción o medidas cautelares en caso de que éstas estén vigentes. Es decir, en esta audiencia de control de la acusación es la última instancia que tiene la defensa para evitar que su imputado vaya a juicio. Una vez que se supere esta audiencia de control de la acusación y el juez falle a favor de todo lo que quiera el actor público penal, no hay vuelta atrás y la causa obligatoriamente se eleva a juicio. Por eso esta etapa intermedia, a la que a mí me gustaría que relacionen con la palabra control, es tan importante porque es lo que va a definir el futuro del imputado. Asume un papel muy protagónico y preponderante la defensa. Claro, exactamente. Acá la defensa es la que tiene que realizar un rígido control y un rígido análisis de la acusación que realiza el Ministerio Público Fiscal, y es el momento en el cual la defensa va a tirar toda la carne al asador, como se dice, para tratar de que esa garantía de inocencia que viene acompañando el proceso siga manteniéndose intacta y no pueda elevarse esta instancia a juicio. Y ahí yo les puse en Dale un ejemplo, un allanamiento mal realizado sin orden, vamos a ponerlo. Claro, esa es una prueba que se va a dejar sin efecto. La defensa va a pedir nulidad de esa prueba. ¿Por qué? Porque fue realizada sin el procedimiento que requiere el código de rito. Así que... O por ahí en lo que respecta a la cadena de custodia, en cuanto a la conservación de pruebas también, o sea, de puntualizar, de ser detallista, de ver el detalle para evitar que el caso pueda continuar hacia un juicio. De rever conceptos que ya vimos, porque una de las opciones que tenía la defensa era de poder plantear la posibilidad de un juicio abreviado, que el juicio abreviado, no sé si se acuerdan, era un acuerdo entre partes, en la cual lo que se hacía era acordar con el Ministerio Público Fiscal, que imputado y el Ministerio Público Fiscal acuerden sobre la acusación y la pena y la aceptación de estos hechos, de la prueba de la participación, de la tipificación y de la pena requerida por parte del imputado. Una vez que se logre realizar este acuerdo de la acusación y pena por parte del Ministerio Público y de la aceptación de responsabilidad, hecho, prueba, participación, tipificación y pena por parte del imputado, se homologaba al juez quien es el que iba a dar el visto bueno, diríamos, y con eso se iba a dictar el sobreseimiento del imputado en caso de que este juez esté de acuerdo con este convenio al cual llegaron las partes. O en caso de que el juez no homologue este acuerdo, el proceso se continúa. Es decir,
Es una forma normal de terminación del proceso en el cual se va a tener una sentencia, pero de una manera más abreviada, que es como lo dice su nombre. Una vez que se hayan resuelto todas las cuestiones que pueden haber surgido de esta audiencia, control de la acusación, vamos a ir a lo que es la otra parte de esta etapa intermedia, que es el ofrecimiento de pruebas. Cuando finaliza la audiencia, el juez va a emplazar a las partes para que en 10 días ofrezcan todas las pruebas que tengan para sustentar sus pretensiones, las que van a tener que ser ofrecidas y discutidas en una audiencia de prueba que va a fijar la oficina judicial. Las partes van a tener que ofrecer todas las pruebas que fueron incorporadas al legajo de investigación durante la etapa preparatoria para que las partes puedan ver qué tipo de prueba y hacer el debido control, así como nos dijo Juanma, de si siguieron o no estas cuestiones formales y procedimentales para al momento de que hayan sido recabadas. La querella también va a poder ofrecer en este momento la prueba que tenga, y el fiscal va a poder incorporar pruebas que no haya podido incorporar en el legajo. Es la última instancia, es el último momento para que se pueda aportar prueba. Las partes van a tener que presentar todo tipo de pruebas, objetos, documentos y los elementos que hayan ofrecido, y si las partes necesitan ofrecer una prueba que resulte imposible obtener por sí mismo, se les va a pedir auxilio al juez para que, en caso de que lo admita, requiera que esa prueba pueda obtenerse. Esta audiencia de admisión de prueba se va a realizar una vez que haya vencido ese plazo de 10 días de haber puesto a disposición de las partes y de haber exhibido estas pruebas, pero dentro de los 5 días subsiguientes, es decir, desde que terminó la prueba desde que, diríamos, se realizó el control de la acusación, hay 15 días para que se realice la audiencia de admisión de prueba, en términos más claros. Nuevamente, la oficina judicial va a convocar a las partes para que en esta audiencia debatan sobre alguna duda que tengan o propongan soluciones o sugerencias acerca del material probatorio que hayan aportado las partes, para poder decir y poder determinar: esta prueba es relevante al juicio, esta prueba no es útil o no es pertinente para este juicio o para este hecho que se pretende probar. Es decir, esta audiencia de admisión de prueba lo que hace es filtrar, pulir toda prueba que no sea necesaria para acreditar ya sea la tesis defensiva o la tesis acusatoria. Y también existe la posibilidad de que existan convenios probatorios, es decir, de que ambas partes se pongan de acuerdo y que no se discutan ciertas situaciones. Por ejemplo, siempre lo que se acuerda es que en un caso de homicidio que la muerte no se produjo, por ejemplo, o la causa de muerte, por ejemplo, se acuerda, o se acuerda el lugar del hecho se dije bien, el día, la hora. Esas son situaciones sobre las que se acuerdan y las que no se van a debatir. Entonces, no se puede acordar, por ejemplo, de que el imputado realizó el hecho. Exactamente, no se puede respecto a la autoría del imputado. El juez no se discute. Cuando pero hay que probar igual. Realiza, no, porque es algún acuerdo que realizaron las partes. Esa audiencia se llama de recepción y admisibilidad. De prueba, sí, exactamente. Es un acuerdo probatorio que ya lo vamos a tratar en el momento de litigación, diríamos. Pero le hacemos el adelanto al momento de tratar esta prueba esta audiencia de admisión de prueba. El juez es quien en realidad va a determinar acerca de la procedencia o no de estas pruebas que fueron ofrecidas por las partes, y es quien va a rechazar cuando considere inadmisible, inconducente o sobreabundante. Y toda decisión que tome el juez respecto a la procedencia o no de las pruebas va a tener que fundarse, porque de eso se va a basar la defensa después para plantear algún recurso para que esa prueba que fue rechazada por el juez pueda ser admitida en la etapa de debate. Durante esta audiencia lo que se va a buscar es evitar discutir sobre cuestiones que sean propias a la audiencia de juicio, porque acá no se está discutiendo respecto a la responsabilidad o no de la persona o cuestiones referidas al hecho.
sino lo que estamos discutiendo es qué prueba resulta pertinente para probar el hecho que se está investigando, o qué prueba ya resulta suficiente para probar eso que vos querés, esa proposición fáctica que tiene tu teoría del caso. Con esta prueba ya está probada, no necesito 5 testigos, con 2 o 3 ya es suficiente. Esa es la importancia que tiene esta audiencia de admisión de prueba. Si sabemos que los 5 testigos van a decir lo mismo. Exactamente. Si los 5 van a declarar sobre la misma circunstancia del hecho que se pretende probar, va a ser súper abundante. En cambio, si yo tengo 5 testigos que me van a relatar 5 momentos diferentes que en su conjunto hagan al hecho que yo pretendo probar, por supuesto que vamos a llamar a esos 5 testigos. Una vez que haya pasado esta audiencia de admisión de pruebas, que dijimos que eran 15 días desde la audiencia de control de la acusación, el juez no va a tener más remedio que dictar un auto de apertura a juicio. Es decir, dentro del plazo de 5 días de que se hayan realizado la audiencia de control y de admisión de prueba, el juez va a dictar también por escrito el auto de apertura del juicio oral, cumpliendo con los requisitos de precisión, claridad y especificidad respecto al hecho. Este auto de apertura del juicio va a tener que contener, primero, la conformación que deberá contener el tribunal de juicio, es decir, si va a ser un juicio con un juez o de manera unipersonal, o si vamos a necesitar un tribunal. Los datos personales de todas las partes que intervienen, actor penal, querellante en su caso, demandado civil, si es que hay actor civil, y obviamente del imputado junto con su defensor. El contenido de o de las acusaciones, en su caso, si es que hay acusaciones alternativas, la enunciación de la prueba que fue aceptada y de la que fue rechazada, con una breve indicación del por qué fue rechazada. Este auto de apertura con todo este contenido que acabamos de hablar se va a remitir a la oficina judicial para que designe por sorteo al o los jueces que van a intervenir en la audiencia del juicio oral. Para resumir y para no cansarles, la etapa intermedia va a tener como función central, principal, controlar la acusación, que va a comprender esencialmente la decisión jurisdiccional respecto a la apertura o no de la etapa de juicio. Esta etapa de control de acusación lo que va a posibilitar es el pleno ejercicio tanto del derecho de la víctima como del actor penal y del imputado. ¿Qué es lo que van a controlar estas partes? Van a controlar, por un lado, los requisitos de admisibilidad, es decir, todo lo que respecta a una cuestión formal. Y van a realizar un control sustancial, que es decir, una evaluación de fondo relacionado a las pruebas que cada una de las partes ofreció para acreditar los extremos de acusación o no. Pero lo más importante que se realiza en esta etapa intermedia de control de la acusación es que no es la oportunidad en la cual se declara o no culpable al imputado. Simplemente se controla la acusación, si está bien realizada, y respecto a la culpabilidad o no del imputado, recién vamos a discutir cuando vayamos a la instancia de juicio oral. Se genera costa, el incidente genera costa, sí, eso sí, pero no es objeción, no es lo mismo que objeción. Pero las objeciones no. La objeción, la objeción es propio de un sistema acusatorio. Las objeciones vos las haces en el momento cuando algo no está bien, cuando estás hablando en una audiencia oral, pública, continua y contradictoria. El incidente, de lo que seguramente se refirió Nico, es cuando una cuestión no te cierra y vos necesitas que te aclare, ya sea el mismo tribunal o un tribunal superior. Entonces, por cuerda se trata ese tema. Eso sí es lo que genera pero con respecto a un hecho, no al caso. Exactamente, con respecto a un hecho en particular. Por ejemplo, acá nosotros vimos una constitución de querellante, por ejemplo. La oposición a que una persona se constituya como querellante es un incidente que se debe tramitar por puertas separadas.
Si de ese mini proceso que es el incidente no te hacen lugar a tu oposición, te genera costas que uno tiene que pagar diferente del principal. La objeción es, por ejemplo, cuando en una audiencia de debate vos realizás una pregunta en la cual vos estás incorporando información, yo objeto y te digo, no va esa pregunta porque está incorporando información al proceso que la testigo no dijo, sino que es algo que vos querés como abogado que diga. Dentro de procesos diferentes, de lo que es un proceso mixto, en el cual juega este incidente con costas, y lo que es una objeción dentro de un sistema acusatorio en el cual estamos hablando así como lo estamos haciendo ahora, donde, digamos, la duda que vos tengas ya se termina, ya se cierra. No hay una actividad específica que hay que realizar que eventualmente podría generar una costa. Porque por eso se cobra costa. Estás saliendo del curso normal del proceso y le estás dando al tribunal un trabajo extra que analizar y que retarde el curso normal del proceso. Por eso genera costa. En cambio, la objeción es cuando vos no querés que algún elemento o algún dato se incorpore al proceso en ese momento mismo en el cual vos estás escuchando que se está por incorporar. Lo que pasa es que la objeción... Por más que después digan, bueno... No. Te contesto y termina. Ese es una táctica de litigación. Suele hacer preguntas que no corresponden y la contraparte objeta en debida forma y en el debido momento. Al juez eso le empieza a entrar como una inmediación desleal, digamos, dentro del proceso. Entonces, hay veces que te conviene hacerlo si es un dato muy puntual que bueno, a vos te sirve, por más que sea objetable, se suele utilizar, no se debe. Cuando El tenés... abogado. Está vencida. Y así es siempre. Qué bronca. Acá El en que el paga... caso, por ejemplo, yo tuve una audiencia de oposición a lo que es la negativa del fiscal de constitución de querellante de mi parte. Ese tipo de audiencias son sin costos acá, o sea... Lo que pasa, Tommy, que vos tenés audiencia, nosotros no tenemos audiencia todavía. Claro, exactamente. Que el fiscal rechaza, digamos, la constitución de querella